Muy buenas tardes, mi nombre es Jorge Luis Díaz García. Vamos a dar inicio a la presentación de la fase 5, evaluación final. Introducción. En esta fase 5 aborda la compilación de toda la temática vista durante el proceso de formación del curso de control basado en RNA, analizando el planteamiento a una solución sobre el problema dado inicialmente, el cual establecía la construcción de los contenidos y soluciones de ejercicios para un grupo de consultores norteamericanos que formarán a unos ingenieros en Colombia sobre el control basados en RNA. La estructura de este documento está organizada en dos secciones. La sección 1 expone la definición de conceptos claves que facilitará la comprensión del tema. En la sección 2 presenta el laboratorio práctico realizando sobre el control adaptativo en MATLAB. Todo esto es con el fin de reconocer los métodos utilizados y los resultados obtenidos. Definiciones. ¿Qué es control? Control es un conjunto de dispositivos encargados de administrar, dirigir o regular el comportamiento de otro sistema, con el fin de reducir el riesgo de falla y obtener los resultados deseados. Hay dos tipos comunes de sistema de control: sistema de bucle abierto y sistema de bucle cerrado. En el sistema de control de lazo abierto, la salida no interfiere con la acción de control, mientras que en lazo cerrado sí es necesaria la salida para ejercer el control del sistema. Los sistemas de circuito cerrado también se conocen como sistema de control de retroalimentación. Un ejemplo particular entre estos dos conceptos de control de lazo abierto podemos decir una apertura de una ducha. ¿Sí? En este caso la actual sería la ducha, y si lo comparamos con el lazo cerrado, en ese sistema va a tener un sensor. Ese sensor nos va a controlar la cantidad de agua que se va a mantener en la ducha. Mientras que en el lazo abierto solo tenemos el actuador, que es el que abre para que la ducha riegue el agua, pero no vamos a tener el control de la cantidad de agua que va a salir. Nuevamente en el caso de lazo cerrado, sí vamos a tener un sensor adicional que nos va a controlar la cantidad de agua que va a salir por la regadera, y así poder controlar el actuador, ya que sea para cerrarla y no se me vaya a regar. ¿Qué es un modelo matemático? Es una representación simplificada en ecuaciones, funciones o fórmulas matemáticas de un fenómeno o relación entre dos o más variables. La rama de las matemáticas encargada de estudiar las propiedades y la estructura de los patrones se denominan teoría de patrones. ¿Qué es un sensor y qué es un actuador? Los sensores y actuadores son una parte esencial de cualquier sistema de control automático industrial. De hecho, son la base de la pirámide de automatización. Los sensores son los sentidos del sistema de control que dan información sobre lo que está pasando. Mencionaba anteriormente un ejemplo que en caso del concepto anterior, que si yo abría la ducha, en este caso en el lazo cerrado vamos a tener un sensor. Ese van a ser los ojos o van a ser los sentidos del sistema para que ésta apague o para que ésta encienda. ¿Qué quiere decir? Que en un lazo cerrado vamos a tener sensores. Los actuadores son las manos del sistema de control. Te permite ajustar lo que sucede en la fábrica para realizar tareas de control de procesos industriales. Los sensores nos permiten conocer los valores de variables físicas apropiadas de intervención en el proceso, convertirlas en señales eléctricas. A partir de estas señales, el programa de control debe determinar las instrucciones de trabajo de las máquinas y los elementos que intervienen en el proceso para tomar las acciones adecuadas. Los actuadores se encargan de convertir las señales eléctricas de control en otro tipo de señales o en señales eléctricas de mayor potencia. En este caso, el actuador entonces sería la válvula en que yo abro la regadera, ¿sí? Entonces, de acuerdo al si tengo el sensor y tengo una balsa que se me llena de agua, el sensor me va a decir qué porcentaje tengo, me va a indicar, y de acuerdo a esas indicaciones, el actuador, que en ese caso sería la válvula, me va a abrir y me va a cerrar para evitar un reguero. ¿Qué es la señal de preferencia y señal de salida? La señal de preferencia es una señal de entrada conocida que nos sirve para calibrar el sistema. La señal de salida es una señal de control o una señal actuante, la cual regula el proceso controlado de tal forma que la variable de salida o la variable controlada se desempeñe de acuerdo con ciertas especificaciones o estándares
establecidos. Hola compañeros, soy Niver Calderón y voy a seguir con la presentación, que es un control proporcional, integral y derivativo. Ejemplos: para identificar el PID es un ejemplo de control clásico de tres partes. Relación integral, derivado. No es necesario que aparezcan los tres en todos los controles. Así podemos encontrar que el control pi o PD es un control simple que es fácil de configurar y calcular. Da muy buenos resultados en la corrección de señales en tiempo real, porque está relacionado con la retroalimentación del sistema, por lo que es un control muy estable y no requiere conocimientos de funcionamiento interno del sistema controlado. ¿Qué es una red neuronal artificial? Una red neuronal artificial se basa en el funcionamiento de la red neuronal biológica. Las neuronas que todos tenemos en el cerebro están formadas por dendritas, somas y axomas. Las dendritas se encargan de captar los impulsos nerviosos de otras neuronas. Estos impulsos son procesados por el cuerpo y transmitidos por el axoma, que envía impulsos nerviosos a las demás neuronas. En el caso de la neurona artificial se suma la entrada multiplicada por sus procesos asociados determina el impulso neuronal. Recibe una neurona de este valor, es procesada dentro de la celda por una función de activación que devuelve el valor enviado a la salida de la neurona. Entonces vamos a qué son las partes, cuáles son las partes de una red neuronal artificial. Una red neuronal artificial es un modelo simple que simula cómo el cerebro humano procesa la información. Funciona conectando una gran cantidad de unidades de procesamiento interconectadas que parecen sesiones copia abstracta de una neurona a la vez. Las unidades de procesamiento están organizadas en capas. Por lo general hay tres partes en la red neuronal. Una capa de entrada con las unidades que representan campos de entrada y una o más capas ocultas. Una capa de salida con unidades que representan los dominios de destino. Los dispositivos se conectan a diferentes fuerzas de conexión. Los datos de entrada se presentan en las primeras capas y los valores se pasan de cada neurona a cada neurona en las siguientes capas. Finalmente, el resultado que se envía desde la capa de salida a la red neuronal aprende examinando los resultados individuales, creando las predicciones de cada registro y ajustándose los procesos cuando sean predicciones incorrectas. Entonces vamos a qué es el entrenamiento de una red neuronal artificial. El entrenamiento de una red neuronal artificial consiste individualmente en los procesos de entrada de todas las neuronas que forman parte de la red neuronal, de modo que las respuestas de la capa de salida sean lo más relevantes posibles de los datos. ¿Cuáles y en qué consiste o cómo funcionan los tres algoritmos fundamentales para entrenar una neurona artificial? Entonces tenemos tres algoritmos. El algoritmo de Adelene, propuesta por Bernard Windrow en 1960, también conocida como el ALC, Adaptativo Linear Complex. Es una de las primeras redes de una sola capa. Es similar al perceptrón, pero en un lugar de una activación funcional bipolar o bipolar, tiene una función de activación lineal que consiste principalmente en la función de peso y sesgo suma, donde el valor de salida de la función lineal se utiliza para calcular el error y la actualización de los pesos. Y vamos para algoritmo perceptrón. En la neurona artificial más popular del mecanismo de aprendizaje, está basada en un entrenamiento supervisado y fue propuesta en 1958 por Frank Rosenblatt. Su estructura está basada en la estructura fundamental de una célula nerviosa, es decir, se encuentra con varias entradas, cada
una asociada a un peso y se tiene una única salida, la cual puede ser direccionada a otras neuronas. El perceptor no cuenta con un término o sesgo que predice la salida final. El perceptor no está dada para la ecuación z por w por x y escalar z es sometido a una acción cuya función es el resultado efectivo a la salida final de la neurona. Y es igual a la función de z. El objetivo de la función de activación es de mantener la salida dentro de ciertos límites, es decir, se hará un papel neurotransmisión. Función de activación, las funciones de activación sigmoide, tajantemente la hiperbólica del argumento y tajantemente la hiperbólica del argumento y la función idéntica. La función se utiliza depende de los problemas a modelar. Un único requisito es que la diferencia sea menor al infinito y igual al infinito. Compañeros y tutor, buenas noches. Mi nombre es César Augusto Sánchez y voy a presentarles pues, la última parte del trabajo de la fase 5. Entonces voy a empezar a explicar el algoritmo Madeline. Entonces es una red artificial formada por varias neuronas de tipo Adaline, pues las cuales se encuentran agrupadas en capas. Entonces aquí tenemos la estructura de una neurona Madeline. Entonces están organizadas en capas. En la primera capa, que es la capa de entrada, pues está la neurona 1 y 2, forman la capa de entrada. En la neurona 3 y 4 forman la capa interna y la neurona 5 la capa de salida. Una secuencia de mapeo de vectores entre las capas permite determinar el número de conexiones existentes en la red. Vamos a explicar qué es el neurocontrol. Pues el neurocontrol es el control neuronal en el uso de las neuronas artificiales definidas explícitamente como controladores. Es decir, que a partir de las neuronas artificiales utilizamos mecanismos de control de dispositivos, robots, plantas. ¿Qué es el control adaptivo? Pues el control adaptivo es un conjunto de técnicas que permiten ajustar en tiempo real el valor de los parámetros y el control permitiendo un buen seguimiento de las variables controladas o los parámetros que se desconozcan en la planta de manera eficiente. En la siguiente diapositiva pues les mostramos unos pantallazos de lo que fue el laboratorio sobre el control predictivo. Entonces en esta primera pues es con una planta donde se utilizaron 7 neuronas. Aquí podemos ver las simulaciones, el comportamiento de la señal de entrada con la señal de salida. Pues para que la planta funcione bien es importante que estas dos señales sean idénticas. Tenemos las simulaciones con el comportamiento de 15 neuronas. Podemos también ver aquí que la señal de entrada y de salida son idénticas. Mire. Y por último tenemos la simulación con 30 neuronas. Después de analizar el comportamiento de las tres simulaciones, podemos concluir que la mejor planta que funciona o que se establece de manera eficiente es la planta de 7 neuronas. Por último tenemos aquí las conclusiones. Entonces dice que con la realización de este curso pues se logró diferenciar los conceptos básicos de qué es una red neuronal artificial y qué importancia o qué relevancia tiene estos sistemas de inteligencia artificial en lo que es el desarrollo de nuevas tecnologías y cómo este tipo de programación es de manera eficiente. Pues se logra controlar muchos procesos en muchas plantas de manera más ágil y más de manera asertiva. Por último, pues ya con esto es la parte final. Entonces muchísimas gracias, compañeros y tutor. Buenas noches.